nuevamente nos encontramos con un personaje aquí en Amigos 4K. En esta ocasión tenemos a Antonio Bermejo. Bienvenido a Personajes. Bueno, sí, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que cada quien en el mundo esté viviendo a esta hora del día. A todos los seguidores de este maravilloso y entretenido programa de 4K. Es para mí realmente pues de mucha satisfacción estar frente a las cámaras de este maravilloso programa. Bueno, bienvenido Antonio a Personajes y empecemos para que le cuente un poco a los seguidores quién es Antonio Bermejo y por qué es un personaje tan ilustre acá en Sabana Larga. Bueno, yo soy una persona nativa, oriunda de Sabana Larga, aquí de la segunda capital que yo considero del departamento del Atlántico, de la cual me siento orgulloso de haber nacido en este maravilloso terruño. Nací un 16 de agosto y desde muy pequeño tuve inclinaciones musicales que con el transcurrir del tiempo fui como que adentrándome cada vez más, y en la medida en que me iba adentrando más iba desarrollando como mejores actitudes durante los diferentes procesos de aprendizaje que se gestaron en la música, ¿no? Cabe destacar que cuando yo comencé en la música, yo me inicié fue como cajero. Yo tocaba caja con un muchacho de aquí de Sabana Larga que creo que ha sido el acordeonero que salió así como con más fuerza. Porque en ese tiempo no era fácil tener un acordeón, eran escasos, no sé, era quien tenía un acordeón, eso era algo como que, eso era como el tan, tararán, tan, tan, tan. Ese muchacho tenía uno, y él también tuvo como el sentido de la organización de un grupo, ¿no? Y él una vez me vio tocando caja, me dijo, ¿tú quieres hacer parte de mi grupo? Y yo dije, claro que sí, y me puse a practicar con él y ahí comenzamos a darle. Y yo puedo decir su nombre, claro está, él se llama el doctor Carlos Romero, quien hoy en día es un médico de profesión que ya se retiró de estas actividades, de estos ajetreos musicales, y hoy en día pues se está dedicando a su profesión. Con él yo inicié mi música. Bueno, arrancó como cajero, entonces, ¿cuándo es ese el amor a primera vista con el acordeón? Bueno, voy a empezar con el acordeón. Esa pregunta es buena, porque precisamente fue con él ahí en el seno de la agrupación, que él en esta casa aquí donde yo estoy todavía viviendo después de muchos años, aquí nací yo entre otras cosas. Él dejaba el acordeón aquí, él no se lo llevaba, o sea, yo lo voy a dejar aquí, y bueno, yo lo cogía y comenzaba a darle, hasta que un día, recuerdo muy bien el día porque tengo una memoria brillante, un sábado se presentó, y así con la mesa, la mano puesta en el pretil, me digo, le estás dando palo a mi acordeón, ¿verdad? Y el hombre se llevó su acordeón y yo quedé así como que, se lo llevó así como con esa aflicción. Y bueno, siempre he sido como una persona que cuando quiero algo, lo consigo de alguna forma, y siempre como que poniéndole buena vibra, ¿no? O sea, que no sea como que yo a alguien lo busco por el mero interés de eso, no. Sino que a partir de ese momento habían otras agrupaciones aquí en Sabana Larga, que era la agrupación de los Hippie Boys. Claro. Y él tenía los Hippie Boys, que era una orquesta, el profesor Enrique Álvarez. Claro. Y él tenía también una agrupación musical que se llamaba La Constelación Vallenata. Y yo con esos señores, cuando yo los veía, yo le buscaba como el lado, ¿viste? Ahí le buscaba el lado de alguna forma. Y bueno, y terminaba siempre agarrando el acordeoncito. Hasta que uno de ellos me dijo un día, oiga, hágase para allá, para Puerto Giraldo, que es jurisdicción aquí de Ponedera, Regimiento de Ponedera Atlántico. Y el hombre, yo me fui para la casa como una semana. Y cuando vine de allá, yo dije a boca llena que yo sabía tocar acordeón. Pero era así, o sea, era como cuestiones de jactarme que yo en mi tiempo allá no lo había ido a perder. Y
supuestamente ya yo que tocaba acordeón, ya yo había venido como con el viaje total para tocar el acordeón, pero no era así realmente. Sí. Apenas una que otra notica daba. Exactamente, una que otra notica. Y yo me acuerdo que un amigo de aquí de Sabana Larga, muy destacado, que se llama Joaquín Miranda, él vivía aquí en la esquina, éramos vecinos, ellos se mudaron acá. Y él siempre ha sido una persona muy proactiva. Juaco ha sido una persona que ha tenido vigencia en la música, es por eso, porque él ha sido una persona que siempre tiene... Constante. Exacto, constante, porque tiene una actitud de hacer cosas y de hacer cosas. Él ha sido aquí uno de los que ha gestado un semillero en la Casa de la Cultura. Y en la Casa de la Cultura y en otros procesos que ha hecho con la orquesta que él ha tenido. Y fíjate tú que él un día me dijo, oye, imagínate que mañana van a festejar el Día del Idioma, 23 de abril. Sí, mi cabeza lo tiene clarito. Y el profesor Enrique Albert me dijo que si tú te le medías a tocar. Y yo le dije, bueno, si me consigues un acordeón, yo me le mido. Pero yo muy en el fondo dije, yo no creo que consigan acordeón aquí. Yo dije, de pronto hasta que como salvaguardando lo mío, dije, claro que sí. Pero de pronto tenía la esperanza de que no consiguiera ningún acordeón, por lo que te estaba diciendo ahorita, que era como que algo muy difícil de tener en una casa. Pero disculpe que lo interrumpa ahí, tranquilo. Maestro. ¿Era por el valor del acordeón o porque no había muchos acordeones? Bueno, realmente yo digo que eso se fue dando en la medida de la proyección que tuvo el vallenato. El vallenato en sus inicios, cuando salieron sus grandes cultores, ya después de Luis Enrique Martínez para acá, Pancho Polo, ya el acordeón comenzó a coger fuerza. Obviamente cuando aparecen los hermanos Zuleta, cuando aparece Colacho Mendoza con Jorge Oñate, cuando aparece el binomio de oro, ya la música se fue extendiendo por todo Colombia y más que todo por la costa, y obviamente ya los asiduos a la música eran muchos más. Entonces ya ante esa proliferación del género, digo yo que se fue despertando como el interés por el acordeón. Ahora, en ese tiempo, creo que cuando Carlos Romero lo tenía aquí, la importación de acordeones era muy poquita, ¿cierto? Pero ya cuando el vallenato comenzó en su auge, ya comenzaron a importar muchos más acordeones que los importaban desde Alemania a Maicao. Eso era lo que pasaba. Sí. Y sí pudo conseguir el acordeón. Juaco, yo me acuerdo que ese día yo venía de la finca, nosotros íbamos a la finca con mi papá. Mi padre, Liborio Bermejo Pérez, el médico que todos conocen acá en Sabana Larga. Una gran eminencia en Sabana Larga. Sí, exactamente. Nosotros nos íbamos para la finca todos los días y él me había dicho, si yo lo consigo, tú tocas. Y yo dije que sí. Y yo me fui. Cuando yo vengo en la tarde, por ahí tipo 6:30, que vinamos siempre de la finca, él me dice, ¡hey! ¡Te la conseguí! Y yo comencé como que, uy, me dio como ese temor. Y el tipo me lo puso así. Y yo no sé cómo pasó. Eso fue como algo providencial, ¿sabes? Yo salí tocando frente a mí y surgió una voz de Diomedes Díaz, respectivamente, eran dos temas de él. Yo fue que compré mi primer acordeón. Primero aprendí a tocar guitarra bien, tocaba guitarra bien, ya claro, con la cuestión del acordeón, pero acordeón prestado. Y el bajo aprendía. Entonces, eso es lo que me permitiera que yo fuera productivo, porque ponía serenata y cobraba por eso. Tocaba bajo y cobraba por eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegué a juntar un dinero que en ese tiempo el acordeón ya era costoso. Yo me compré un acordeón de segunda, después lo puse bien chévere, lo engallé, como dice uno, y después lo salí vendiendo con otro resto. Me fui para allá, para Maicao, donde estaban los acordeones nuevos. Oye, eso fue una aventura espectacular. No podía creer que ya yo iba en busca de un acordeón nuevo a Maicao. Y efectivamente, una vez un hermano mío de padre, Álvaro, el licenciado Álvaro Bermejo, me dijo, ¿cuánto tienes tú ahí de lo que tú estás ahorrando? Y yo tengo tanto. Me dijo, yo te voy a apoyar. Yo me mando los pasajes y el guaca, ya la comida. y vamos y lo traemos. Bueno, mi hermano, un día nos fuimos viernes, un día antes de que comenzaran los carnavales, porque yo tenía un toque en Repelón.
Y cuando llegamos allá, mi hermano, el hombre que vendía los acordeones se había ido de viaje. Perdimos el viaje, quedamos, mi hermano, así, lelos, no podíamos creerlo. Y él, en su intención de quererme ayudar, me dijo, no te preocupes, que el otro viernes venimos otra vez. Ya habían pasado los carnavales. Efectivamente, tomamos las precauciones debidas y por haber, y nos fuimos mucho más temprano, nos fuimos madrugados, nos fuimos en el primer bus que salía de ahí del puente de Pumarejo a las 3 de la mañana. Llegamos allá como a las 8 y apenas llegamos y le dije, bueno, vamos a comer. Yo, oye, aguántate, espérate, eso. Vamos a comernos algo primero. Y después de que comimos algo, le digo, bueno, ahora sí. Digo, no, espérate, que tenemos que ir a otro lado a hacer otra vuelta. Ya después sí fuimos a donde estaban los acordeones, mi hermano. Cuando yo entro a esa bodega, había cualquier cantidad de acordeones ahí. Muchos que venían ahí a ese lugar. Y el hombre comenzó a destapar la caja. ¿Cuánto necesitan? Y dije, no, nosotros estamos uno solo. Y esa es la historia, como yo comienzo, como que de pronto ya a coger la música del vallenato en serio a través de la formalidad que yo mismo me propuse. Yo siempre he dicho que cuando uno quiere algo, a nadie lo tiene que obligar a uno. Yo he visto a veces padres que el deseo de que un hijo aprenda a tocar es más de ellos que de la misma persona y se lo compran. Claro. Y vamos a ver que a ellos no les gusta eso. Por eso es que de pronto no logran avanzar, porque esto es como de quererlo, de desearlo desde lo más profundo del ser y obviamente ese deseo representarlo en disciplina para el estudio del acordeón y en tiempo suficiente para que uno lo aprenda. Háblanos un poco, maestro, de su recorrido musical. ¿Con qué artista ha alternado? ¿Qué pasó después de ese primer acordeón? ¿Cuál fue esa carrera? ¿A dónde ha estado como músico? Bueno, ya cuando yo tengo ese primer acordeón nuevo, eso era un amor total, una pasión desbordante que yo ponía de manifiesto diariamente, ¿cierto? Entonces ya en ese tiempo el auge de los festivales fue creciendo, ¿no? Sobre todo el Festival Vallenato, pero ya hubo muchas poblaciones de toda la costa que hacían festivales y yo, primero que todo, inicié mi grupo aquí en Sabana Larga, con un solo acordeón, tocaba con un solo acordeón y con ese grupo me salían presentaciones, me salían para amenizar casetas, fiestas sociales en las casas, en los clubes y también en los corregimientos y de pronto municipalidades cercanas como Ponedera, Pluruaco, ¿verdad? Campeche, Baranoa, qué sé yo. Entonces yo inicié ahí ya mi vida como que de presentaciones ante el público, ¿verdad? Y se hablaba bien, se decía, no, pues, oye, ese muchacho cómo toca. Y a mi padre siempre me hablaba de eso. A él le preguntaba, oye, doctor Liborito, pero usted es médico, ¿por qué ese hijo suyo salió acordeonero? Si usted es médico de profesión. Y él decía, eso tiene una explicación. Él decía, mi abuelo, el bisabuelo de él, era músico. Él era clarinetista. Y él tocaba en una banda aquí de Sabana Larga, que en ese tiempo había que la banda conservadora y la banda liberal. Estaban polarizadas, ¿no? Él que tocaba en la banda conservadora. Y dice, ahora sí. Pero fíjate que mi papá de alguna u otra forma tenía que ver con la música, era porque era una persona melómana, era asiduo a la música cubana, a la música colombiana, a la música de acá que se grababa en ese tiempo, que hace parte como de la rúbrica de grandes producciones musicales que hacían acá en Cartagena, cuando los estudios de Toño Fuentes estaban en Cartagena. Sí, ahí salió Pedro Laza, sus pelayeros, salió Rufo Garrido y salieron muchos artistas más de ahí de Cartagena. Y como a él en ese tiempo le tocó ir a estudiar a la Universidad de Cartagena, él también como que se impregnó ahí mismo, como dice, al pie de la vaca, de esa musicalidad. Y el hombre era una persona que le gustaba la música. Mi papá todos los días de la vida escuchaba música que a él le gustaba. Y bueno, yo pienso que también a través de esa melomanía de él, yo también
crecí en la música. Que recuerde, maestro Antonio, la primera canción que se aprendió en acordeón. No, yo no aprendí con la puña madura. No. No, yo rompí ese esquema. Sí, de alguna forma lo rompí, porque el primer tema que yo me aprendí fue Frente a mí, y ahí mismo, ahí pegadito, ahí como la dupla, surgió una voz. Una canción que si de pronto muchos no la recuerdan, es la que dice: aquel arbolito que sembró tu padre en el potrero. ¿Y si le ponemos música? Claro que sí. Vamos a hacerlo con el bandoneón. Para enseguida hablar un poquito también de este instrumento. Ese es el tema. Maestro Antonio, hábleme un poco de este instrumento llamado bandoneón. Bueno, este instrumento es un instrumento de origen alemán, lo mismo que el acordeón. Dentro de mis documentaciones, porque también me gusta estar documentado de pronto de las cosas que yo hago, he leído de que en algunos artículos y en otros no, que el bandoneón fue precursor del acordeón, ¿cierto? Y que el acordeón lo hicieron como cuando se ejercían los procesos de enseñanza del bandoneón, fue como un instrumento que sirviera como de enganche, ¿cierto? Claro. Para el estudio del bandoneón. Es decir, en ese tiempo se habla, en el tiempo viejo que decían los abuelos de nosotros, en tiempos pasados, cuando esto se estaba apenas gestando, habían procesos de enseñanza del bandoneón, pero que el puente o el inicio se gestaba era con el acordeón, para que tuviera como esa parte de lo que llaman aprestamiento, ¿verdad? Bueno, cabe destacar, ya mucho más allá de lo que les estoy diciendo ahora, es que el acordeón es un instrumento que quien lo inventó es una persona muy pragmática, inteligentísima, porque él logró volver sencillo lo complejo del bandoneón. El bandoneón es complejo, porque allá en el acordeón, ustedes pueden ver, están dispuestas 3 líneas exactamente igualitas. Son unas líneas rectas, ¿verdad? Que son predictivas, o sea, la persona va tocando y en la medida en que va adelantando los botones, ahí viene la nota subsecuente que corresponde a la escala musical de la tonalidad en la que se esté tocando. En el bandoneón no existe esa lógica, porque si se dan cuenta, vamos a enseñárselo aquí a todos los televidentes, esto tiene, incluso no tiene ni siquiera la rectilinealidad que tiene el acordeón, porque si se dan cuenta, aquí los botones o las voces del bandoneón están dispuestas de una manera completamente diferente. Claro. Y la simetría que hay entre botón y botón no es igual allá, que es precisa. O sea, la simetría que existe entre botón y botón es exactamente precisa. Aquí no se da esa simetría. Aquí si se dan cuenta, por lo menos este botón, mira, está más separado de este con relación a la que le sigue. Porque bueno, también en ese momento, estos eran unos instrumentos de construcción netamente artesanal. Tanto que el bandoneón no había un patrón establecido de que un bandoneón se pareciera a otro bandoneón. ¿Por qué? Porque eran hechos a mano. Y no, hasta que no terminaban de hacer uno, no comenzaban a hacer el otro. Me cuentan amigos que también tocan bandoneón, que también han estado muy documentados, que hay un señor aquí en Colombia. No, aquí en Colombia no. O sea, en uno de los países que tiene el mundo, no recuerdo el país, que ese señor hace bandoneones con la misma filosofía con la que fueron hechos estos, de manera artesanal.
corresponde a los bajos, el bajo del bandoneón es completamente diferente. Miren de cuántas formas, de cuántos botones, de la misma forma que no es rectilínea, sino así, curvada, y donde no hay una simetría exacta entre botón y botón. Mire, por lo menos estos no tienen acá correspondencia con esto está aquí, esto está mocho, aquí viene, aquí se adentra. Es una cuestión como que en su momento ellos la construyeron así, y obviamente es algo admirable que ellos hicieron de esto un instrumento funcional, lleno de una sonoridad única. Quien escucha un bandoneón, su timbricidad es tan única de él que la gente sabe que es un bandoneón y inequívocamente dice, es un bandoneón lo que está sonando. Maestro, una pregunta. ¿Qué lo llevó a usted a despertar el interés por aprender a tocar el bandoneón? Siempre hablo de que de alguna forma el escuchar continuamente el bandoneón, casi todas las noches, por la sencilla razón de que mi padre, como yo te decía ahorita que era melómano, él sintonizaba una emisora de Holanda que se llamaba Radio Nederland, que transmitía todos los días un programa que yo no recuerdo cómo era que se llama el programa, pero el programa era netamente puro tango, y a mí el instrumento me llamaba la atención. Claro. Ojo, Radio Nederland en Holanda se supone que de pronto hablaran holandés, no, el programa realmente era como que producido por argentinos, y ellos como que lo replicaban allá, pero como la programación era para Latinoamérica, claro, por eso era que mi papá lo escuchaba aquí, a través de la onda media, esa onda corta. Entonces, obviamente le ampliaba uno los conocimientos de la cuestión del tango, ¿verdad? Pero no solamente era esa parte, sino que eran programas que eran educativos, porque hablaban. Más allá del tango, era como la connotación de toda la mezcla esa de lo que aportaron los italianos, claro, y todo lo que le aportaron los lugareños de ahí, hasta constituirse en lo que era una música de burdel. Según yo escuchaba, ya era una música de burdal, de arrabal. Por eso es que muchos tangos están llenos de esa jerga que le llaman lunfarda. Esos son los lunfardos, que ellos acogieron muchos términos de los inmigrantes, pero eran como más que todo cosas vulgares, eran cosas grotescas, ¿cierto? Y hicieron del tango esa connotación. Entonces, por eso es que el tango en sus inicios fue de origen netamente arrabalero, de burdeles. Sí. Entonces, eso es lo que tengo que acotar aquí. Mi papá escuchaba eso, y yo siempre quedé con ese sonido del bandoneón aquí, siempre. Pero nunca en mi vida jamás me llegué a tropezar uno. ¿Por qué no lo encuentra uno? Porque son escasos, sobre todo estos que son de estas características antiguas. Este bandoneón que yo tengo aquí en mis piernas es un instrumento que, según un amigo que sabe de bandoneón, data como dentro de 110 y 120 años de haberse construido. ¿Y cómo lo adquirió? Bueno, a ver, una vez mi hermano Gustavo, el arquitecto, que él es arquitecto, él es una persona viajera, le gusta viajar bastante. De hecho, él ya ha acumulado muchas millas. Claro. Mucho kilometraje. Sí, mucho kilometraje, porque su profesión se lo ha permitido, pero también tiene como el deseo de ampliar el conocimiento de las diferentes culturas, ¿no? Y de las diferentes naciones del mundo, o sea, del globo terráqueo. Entonces él un día me dijo, no, voy para Argentina, me dice él, precisamente porque hay un hermano de nosotros que en ese tiempo estaba estudiando allá. Si tuvo como yo le dije, hermano, si tú encuentras un bandoneón barato allá, me traes uno, pero a sabiendas de que bandoneón barato no hay, ¿cierto? Porque a menos que lo haga. No, ya mi otro hermano me había dicho, oye, esto vale un montón de plata. Bueno, y cuando llega allá comienza a enviarme bandoneones. Mira pero imagínate tú, el equivalente a 16 millones de pesos, hace 5 años atrás. Bueno, entonces el hombre se presenta aquí y me comenta de que los
bandoneones que habían eran costosos y que eran escasos. Y bueno, era algo entendible, ¿no? Bueno, en todo caso el hombre me habló de la situación y yo la entendí perfectamente. Entonces, ya después de un tiempo que él vino, él llegó otro día aquí a la casa, aquí a esta casa. Y cuando él viene aquí, yo normalmente salgo donde estoy a atenderlo, a hablar con él, porque siempre hablamos muchas cosas. Y ese día él salió para su camioneta que estaba allá afuera. Lo vi que metió la llave, abrió y sacó una cajita así rectangular. Yo cuando veo ahí eso, yo dije, eso es un bandoneón. O sea, yo sabía que era un bandoneón. Y él me dice, hermano, mira, ve lo que te trae aquí. Y digo, hermano querido, qué cosa tan linda. Yo cogí, lo besé, le di gracias. Y bueno, mi hermano, yo obviamente lo abrí, venía en su caja original. Él vino en su caja original, con una inscripción adentro que decía Alfred Arnold, y unas cuestiones ahí como unas direcciones, unas cosas del plegable ese que tenía aquí adentro. No era un instructivo realmente, como tal no era un instructivo. Y la caja no era de madera, ni era de plástico, era como un cartón prensado con unos broches que se cerraban ¡prac! Y se disparaban. Y yo lo cogí con esas ansias. Uy, ven, esto tiene que ser como el acordeón, dije yo. No, mi hermano, se me aguaron los bolis, como dice uno aquí en la costa. Hermano, me dio como una depresión, la verdad. O sea, me dio un sentimiento de impotencia, la verdad. Me dio, dije, uy, esto no es igual. Sí, o sea, se me bajó como la moral, ¿no? Y bueno, ya después, esa misma noche lo cogí, otro ratico, cuando ya se había ido mi hermano. Y como que vi algo ahí, pero seguía con la misma tónica. Ya subsiguientemente seguí, hasta que de pronto ya me fue dando luces, porque cabe destacar que yo cuando aprendí a tocar el acordeón, a mí nadie me enseñó. Yo soy autodidacta de la música y yo recuerdo que en ese tiempo yo a veces cogía el acordeón como para compararlo y decía, no, es completamente diferente. Y ahí poco a poco fui, hasta que ya llegó un momento en que ya me fui como que adaptando el instrumento, ya fui explorándolo más, destacando, ¿no?, de que le he invertido tiempo al instrumento. Y bueno, ya creo que se están dando como los frutos de esa dedicación, de esa pasión desbordante. Maestro Antonio Bermejo, ya para despedirnos, muchas gracias de todas maneras por abrirnos las puertas de su casa para esta entrevista y bueno, un mensaje que le quiera dejar a todos esos músicos que tienen esa pasión de pronto por este o por otro instrumento. ¿Qué mensaje les deja? Y se despide con el bandoleón para todas las personas de Amigos 4K. Bueno, amigos de 4K, pues antes que otra cosa quiero agradecerte por la invitación que me hiciste a este programa que en las redes va cogiendo fuerza cada vez más y yo sé que se va a constituir en uno de los programas que realiza contenidos que va a ser exitoso. Amén. Porque realmente aborda unas temáticas muy interesantes, de palpitante actualidad una y otras realmente pues con unos contenidos llamativos y de eso se trata, ¿no?, de que se hagan cosas llamativas que a la gente le guste. Bueno, a ver, ¿qué te digo? Un consejo como tal, no, de pronto una recomendación a todas las personas que se inician en la música, sea cual fuere el instrumento que quieran de pronto, en el que se quieran destacar, que sea de su predilección, es que tengan constancia y que sean humildes, que cuando de pronto no sepan algo, le pregunten a alguien que sepa, ¿verdad? Que los guíe y que le dé luz en el proceso de esto del aprendizaje. Pienso que uno para poder llegar a trascender en cualquier actividad que uno haga, tiene que tener el corazón lleno de humildad. No creerse que uno es mejor que el otro. Y antes que otra cosa, yo destaco algo importante, es que los músicos debemos aprender a tocar música para nosotros mismos y para las personas que no son músicos. Yo pienso que hay muchos músicos que aprenden a tocar música es para partirle el ojo a otro. Y yo digo que ahí ya se pierde como que la esencia. Sí, porque realmente dejan de ser como hasta comerciales. Porque quieren como ahondar en un instrumento, porque, esto cómo voy a tocar para que este man quede aquí. Y yo digo que eso es una cuestión que no
Yo pienso que en determinado momento del desarrollo, de la enseñanza, del aprendizaje, eso puede, sí, eso puede tener cabida. Pero yo pienso que un músico que toque con el alma tiene que tocar es para la gente que ama la música, que ama las melodías buenas, ¿cierto? Que ama el vallenato, que ama la música tropical o cualquier género de música, ¿verdad? Y a veces pensamos que lo complejo es lo que va a pegar, es lo que va a gustar, y no es así. El mundo de la música mundial está lleno de canciones, de melodías completamente sencillas, que a veces tienen un cambio solo, o sea, son de las canciones que se tocan en un solo tono, y hay unas que se tocan en 2 tonos, y esas son canciones que han pegado en el mundo y han sido grandes. Entonces yo pienso que tenemos que estar como conectados, como que tocarle a la gente, a lo que le gusta realmente a la gente. Esa es como mi recomendación. Thank you.